Muy buenos días, amados amigos, amigas, hermanas en Cristo, que en esta mañana nos están escuchando a través de Entre Té y Palabra. Aquí les saluda su hermana y amiga Patricia Merino. Es una grande bendición poderme comunicar con ustedes a través de las redes para traerle una hermosa palabra de poder en esta mañana. El tema de esta mañana a compartir con ustedes es acudir a Dios en el peor momento. El ser humano por lo general siempre acude a Dios cuando se encuentra atravesando por los peores momentos de su vida. Nunca acude a Dios cuando está en tiempo de bonanza, cuando está en tiempo de salud, de abundancia. Por lo general siempre venimos a Dios cuando estamos pasando un momento de escasez, de enfermedad, de desamor, de tantas cosas peores en nuestras vidas, pero nunca venimos en tiempos donde tal vez todo nos va bien. Siempre acudimos a Dios cuando estamos pasando por dificultades y problemas. En esta mañana yo quiero traerles a ustedes una palabra de poder de dos personajes que la palabra de Dios nos narra, en donde se encontraron en tiempos difíciles, decisivos, tiempos donde estaban al borde de la muerte, y estos hombres acudieron a Dios y un Dios de misericordia los libró. El primer personaje que yo les traigo en esta mañana a ustedes a compartir es el personaje de Jonás. Tal vez usted, mi amigo, mi amiga, hermano, lo ha escuchado antes, ha escuchado esta historia del profeta Jonás, o tal vez no, va a ser algo nuevo para usted, pero yo creo con todo mi corazón que esta palabra es viva y eficaz y va a llegar en el momento justo a su necesidad. Se narra la historia en la palabra de Dios que este era un profeta, un siervo de Dios, quien recibe una orden de Dios, pero él por temor o por no sé qué circunstancia decide no hacerle caso a Dios y se va por otro rumbo del cual Dios le había dicho que fuera. Él toma otro camino diferente al que Dios le había marcado. Agarra para otra ciudad. Dios le había indicado que se fuera a la ciudad de Nínive, pero él decide irse a Damasco y no hacerle caso a Dios para efectuar los planes que Dios tenía de salvar a una nación. Estando él en una embarcación donde él iba huyendo de la presencia del Señor, nos narra la historia que se levanta una gran tormenta donde iba él y otros tripulantes en este barco. Una tormenta que casi mueren ahí ahogados. Jonás en ese momento acepta su culpabilidad y les dice a los que iban en el otro barco que era la culpa de ellos, de él, por la cual esa tormenta se había levantado para casi matarlos. Él les cuenta y les dice que él le servía a un Dios vivo, pero que no había obedecido al mandato que Dios le había dado y que él iba huyendo de Jehová de los ejércitos. Él le dice a los hombres que iban ahí que la mejor solución era que lo tiraran al fondo del mar para que la tempestad se calmase. Estos hombres hacen lo que Jonás les dice y lo avientan al fondo del mar, donde es tragado Jonás por un gran pez. Miren la situación tan difícil para Jonás, todo por desobedecerle a Jehová de los ejércitos, porque Jehová le había indicado un camino, pero Jonás se había ido por otro camino. La palabra de Dios allá en Proverbios 14 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es un final de muerte. Jonás había decidido no obedecerle a Jehová de los ejércitos y por eso él se encontraba en esta situación, se encontraba en uno de sus peores momentos. Jonás, imagínese usted Jonás dentro de un pez, en la oscuridad, lleno de tanta comida, de algas, casi al borde de la muerte. Jonás estaba ahí dentro de ese pez y él reconoce que él había desobedecido a Dios y que él estaba en esa situación por haberle desobedecido a él. Pero fíjense que Jonás da un paso de fe y dice la palabra del Señor allá en Jonás 2:1 que Jonás clama al Señor estando en su angustia. Jonás le clama a Jehová su Dios del vientre del pez. En el capítulo número 2, Jonás le dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Mire qué tremendo panorama nos da a entender ahí la palabra del Señor. ¿Cómo que no era una angustia si Jonás estaba dentro de un pez? Pero mire cómo era la misericordia de Dios, porque Dios permitió que este pez se tragara a Jonás, pero no le hiciera nada, que no le pasara nada a Jonás, porque quería que esta historia quedara plasmada en su palabra, para que todo aquel que estuviera y se encontrara en situaciones similares a la de Jonás, en situaciones difíciles, en situaciones tal vez al borde de la muerte, este hombre o esta mujer en un momento dado se acordara de esta historia, que Jonás dice que en su angustia clamó, dice, a Jehová, y Jehová le escuchó. En Jonás 2:7 la palabra de Dios dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti. Mire qué hermosa la palabra. Nos dice ahí la palabra del Señor que Dios en su grande misericordia escuchó el gemir de Jonás y lo atendió y acudió a su llamado y a su clamor. Dice la palabra del Señor ahí en Jonás 2:10 que Jehová ordenó al pez que vomitara a Jonás a tierra, sin pasarle nada. Jonás entendió que el camino que él había escogido era un camino equivocado. Muchas veces nosotros andamos por un camino equivocado donde nos encontramos con sinsabores, con dolor, sin paz, con tantas situaciones en nuestra vida. Y Dios nos enseña un camino, y cuando nosotros acudimos a Dios en esos momentos tan difíciles que está pasando en nuestra vida, Jehová nos oye y nos libra de todos nuestros temores. Mire qué hermosa esta palabra, amigo. Tal vez usted se encuentra en la misma situación que se encontraba Jonás, tal vez no dentro de un pez, pero tal vez su problema es un problema de una enfermedad o de un vicio tal vez que usted no puede dejar. Acuda a Jehová. Recuérdese que Jehová es un Dios de misericordia, quien quiere darle la solución. Hay otro personaje en la palabra del Señor que se nos es narrada y está ya en Lucas, ya en el Nuevo Testamento. Ahí en Lucas, en el libro de Lucas, se nos narra de un personaje que es el hijo pródigo. Esta es una parábola que se nos narra a nosotros en la Biblia para darnos una enseñanza del gran amor del Padre Celestial a la humanidad. Esta parábola nos cuenta de un hijo que vivía en un hogar de comodidad, en un hogar donde era amado por sus padres, por sus hermanos, que tenía a su servicio ahí personas que le sirvieran, que lo atendieran, pero un día este joven decide irse de su hogar. Le pide al papá su herencia que le pertenecía, el padre se la da con mucho dolor y este hijo se va del hogar, se va a malgastar lo que el papá le había dado. Su herencia era de él, le correspondía a él, pero le dio un mal uso a su herencia. Dice la palabra ahí de Dios que él la gastó en sus placeres. En el capítulo 15 de Lucas, del 11 al 32, nosotros podemos ver esta gran enseñanza, que el hijo pródigo se va a otro lugar y se malgasta todo lo que su papá le dio. Se queda sin nada. Mientras él tenía el dinero para gastarlo en sus placeres, en tomar, en tantas cosas, dice que tenía muchos amigos alrededor de él. Pero cuando el dinero se le acaba a este joven, se le acabaron también los amigos. Se quedó solo, sin dinero, sin amigos. En el lugar donde él estaba viviendo, dice que llegó una gran hambruna. Llegó una situación difícil económica a ese lugar. Se acabó el trabajo, se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Este hombre se quedó prácticamente solo. Ya no encontró trabajo. Se encontró en una situación tan difícil que el único trabajo que él encontró fue apacentar cerdos. Después de que a él le servían allá en la casa de su papá, donde él lo tenía todo en abundancia, ahora se encontraba sin nada, sin amigos y un trabajo donde él
apacentaba cerdos. Dice que él deseaba comer la comida de los cerdos, mas no podía porque era de los cerdos. Estando en esa situación tan difícil, este joven que lo había malgastado todo, tomó también una actitud y un paso de fe y se acordó que en la casa de su padre había comida en abundancia. Él alza, dice, su mirada hacia el cielo y reconoce que él había tomado un camino equivocado, pero él toma una actitud diferente. Él se levanta y dice: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Él reconoció que había pecado en contra de Dios al irse de su hogar, al deshonrar a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y él le dice: no soy digno. Yo reconozco que no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aunque sea eso, hazme como uno de tus jornaleros, pero recíbeme otra vez acá. El hijo pródigo estaba viviendo uno de sus peores momentos, pero ahí él acude y él decide acudir a su padre. Esta parábola nos enseña a nosotros que nosotros tenemos un Padre tan misericordioso que aunque nos encontremos en el peor momento de nuestra vida, si decidimos nosotros acercarnos a Él y clamar a Él por misericordia, Él no nos hace a un lado, sino que Él nos escucha. Y como lo que hizo el padre de este hijo pródigo, dice que lo recibió con gozo, no lo desechó, no le dijo: ¿sabes qué? Vete, ya no eres mi hijo, te malgastaste la herencia que te di, ahora vienes sin nada, lo siento mucho, pero regrésate a donde estabas, yo ya no te amo acá. No, esa no fue la actitud del papá. ¿Cuál fue la actitud del papá, mi amigo, mi amiga? ¿Cuál fue la actitud de este padre hacia el hijo que se había ido y lo había derrochado todo? Dice la palabra del Señor que este padre le dio la bienvenida, lo abrazó, le dio calzado, le dio vestido, le dio un anillo y le hizo un gran banquete. Porque él dijo: mi hijo muerto era, mas ha resucitado para mí. ¿Cuántas veces yo anhelaba que mi hijo regresara y ahora ha regresado? Él no lo desechó. Al igual que este padre se comporta con el hijo pródigo, mi amigo y mi hermano, que me estás escuchando en esta mañana. De la igual manera, nuestro Padre Celestial es con nosotros. Dice la palabra del Señor que todo aquel que viene a nuestro Padre, Él no le echa fuera. Al contrario, Él lo recibe con brazos de amor, lo cambia, le da una nueva vida, le da paz, le da gozo y lo saca de esa situación donde estaba, tal vez de enfermedad, de escasez, de qué sé yo qué situaciones Dios nos ha sacado, pero nos ha sacado de ahí y nos ha dado una vida nueva. Yo no sé, mi amigo, mi amiga o mi hermano, posiblemente tú te has alejado de la presencia del Señor. Posiblemente tú te has alejado de los caminos del Señor y ahora te encuentras en una situación difícil, en una situación caótica, en una situación triste y lamentable. Déjame decirte que ese Jesús, ese Dios que rescató del pez a Jonás, que ese Dios que le dio una oportunidad como padre en la parábola al hijo pródigo, es el mismo Jesús que en esta mañana te está diciendo: no importa tu condición, no importa que me hayas fallado, lo importante es que lo reconozcas y vengas arrepentido a mí, yo no te echo fuera. Tal vez estás cansado de la vida que llevas, ven a mí, yo te haré descansar. En esta mañana, mi amigo, amiga, hermano en Cristo, que me estás escuchando tú y que esta palabra te ha llegado a tu corazón, el Señor quiere que tú tomes una decisión el día de ahora, que sea la decisión de venir a Él, pero hazla ya, porque mientras hay vida hay esperanza. No postergues más venir a Dios, hazlo ya, mi amigo o mi hermana. Doy gracias al Señor por haberte traído esta palabra en esta mañana a tu vida. Yo no conozco quién me está escuchando, pero Dios sí sabe, y yo sé que esta palabra va a llegar a tu corazón. Solo ven a Jesús,
que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es un Dios de oportunidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, o mi hermano, mi hermana. Si esta palabra te ha impactado y quieres saber más acerca de ese Jesús que todo lo puede, de ese Jesús perdonador, de ese Jesús restaurador, de ese Jesús salvador, ven y manda algún mensaje a Entre Té y Palabra con el hermano Eleazar Carmona. Él te dará más información acerca de nosotros, acerca del programa de Él, orará por ti. Y el Señor te bendiga grandemente. Pases un bendecido día. Tu amiga y hermana en Cristo Jesús, Patricia Merino. Dios te bendiga.